estudiantes. ¿Y quiénes fueron los responsables intelectuales? ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¿Quién tortura, secuestra y asesina? ¿Y quién le ayuda? Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Hagan silencio, así se ven mejor, así son más útiles a la sociedad. Sí, unos tontos útiles, a nuestro favor. Mejor si tampoco ven, ni siquiera piensen, porque este país no necesita pensadores. Esos no nos sirven. Y si no hacen caso, si no hacen silencio, si quieren seguir viendo, si quieren seguir pensando, su suerte echada está. Durante una parte importante de los años 60, toda la década de los años 70 del siglo pasado y principios de los años 80, nuestra Nacional y Autónoma Universidad de San Carlos de Guatemala jugó un rol importante a la par de los sectores sociales guatemaltecos interesados en efectuar cambios importantes en el país. Debido a la participación política y a las enormes persecuciones que hubo, tanto a la recién caída de la revolución como en años posteriores, me tocó estar la primera parte colaborando con la universidad, pero luego tengo que salir al exilio. En esa dinámica, muchas de las autoridades universitarias de esos años, muchos de los dirigentes estudiantiles de esos años, muchos docentes universitarios se caracterizaron por hacer labores de procesos de investigación, procesos de denuncia. Ya antes de 1970, la Facultad de Ciencias Económicas, que era la que estudiaba esos temas, también sentó posiciones, y de ahí que la Facultad de Ciencias Económicas fue reprimida. Hubo varios atentados. Un atentado fue al licenciado Alfonso Bauer Pais, que fue por eso, por la posición que asumía la Facultad de Ciencias Económicas. Y los estudiantes de arquitectura hicieron un movimiento de transformación de su facultad, quizá el más importante de todo el periodo como movimiento estudiantil interno. Rompieron con las autoridades de su facultad, pero el movimiento que dirigió la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, la AEDA, fue el movimiento estudiantil de transformación, quizá de los más importantes, que provocó una gran agitación interna. El Consejo Superior Universitario, manifestaciones que hicieron adentro, marchas adentro de la universidad. En realidad en la Facultad de Humanidades hubo bastante efervescencia estudiantil. Ahí hubo muchachos muy destacados que francamente impulsaron y fueron parte importante de la AEU, ¿verdad?, de la Asociación de Estudiantes Universitarios. En este año habían claramente dos expresiones de izquierda funcionando en la universidad. Había iniciado este movimiento con un dirigente muy sólido, muy fuerte, de un discurso bastante beligerante, que era Edgar Palma Lau, y que en 1975 hace su último año con un estudiante de psicología. Y la universidad en su conjunto, liderada por una serie de personalidades,
se convirtió en una institución en el país que defendía los intereses de la población guatemalteca, hacía análisis de la situación nacional, hacía análisis de los elementos económicos que estaban conformando la situación del país para proponer soluciones. Lo que se hacía era sensibilizar al estudiante con el propósito de que tuviera una percepción más clara de las necesidades del país y la solución social que se le podía dar una vez graduado, tanto fuera médico, ingeniero, arquitecto, abogado, economista, lo que fuere. Entonces la universidad, como muy pocas en Latinoamérica en esa época, se significó por una defensa irrestricta y un acompañamiento de los intereses de la población. Después de las jornadas de marzo y abril, viene el arreciamiento de la persecución. El gobierno establece nuevas normas de tortura y persecución, y en la lista aparecen muchos nombres de aquellos que habíamos estado colaborando con el mejoramiento de la Universidad de San Carlos y en general de la educación. Las sucesivas dictaduras militares en Guatemala que se establecieron desde 1954 hasta 1985, poco a poco fueron profundizando el sistema de terror, el sistema contrainsurgente y el sistema de terrorismo de Estado en contra de los sectores universitarios y en contra de la población en general. En 1966-1967 marca el punto de quiebre en el cual las dictaduras militares pasan a una etapa superior en la cual se instaura un terrorismo de Estado, desapareciendo a todo oponente político, considerado como un enemigo. Y en esa etapa, la universidad también es profundamente reprimida y muchos no tuvimos opción, muchos compañeros no veían opción porque el terrorismo de Estado se profundizaba. El general Carlos Arana Osorio, que ingresó en 1970 por medio de elecciones, y que una de sus primeras medidas en noviembre de 1970 impuso el estado de sitio, un estado de sitio que duró un año y que fueron, según cálculos de algunas organizaciones, unas 2.000 personas que fueron capturadas o asesinadas. Mientras en la universidad había esos momentos de cambio, en el Estado había un periodo que se dio comienzo autoritario, que dio comienzo a esa década de generales que fueron presidentes de Guatemala por medio de fraudes electorales. Le llamamos a ese periodo el generalato, ¿verdad?, que se impuso en esa década del gobierno de General Arana hasta finales de la década de los 70. Y el proceso represivo se inició precisamente con un plan de estudios que fue el plan de 1975. Era un plan que mejor dicho, que contempla 2 años de universitarios en donde al estudiante se le aproxima a la realidad nacional. La idea fundamentalmente era crear un profesional distinto, no un profesional que saliera con las tendencias actuales del ejercicio liberal de la profesión. La política de terror en contra de la universidad, estimativamente y de acuerdo con análisis que han hecho diversos estimados compañeros universitarios, empieza en 1977 con el asesinato del insigne maestro laboralista Mario López Larrabe, y de ahí empieza todo el proceso de asesinatos y de secuestros de compañeros universitarios, que evidentemente dentro de la política de terror instaurada por aquellas dictaduras militares que se fueron sucediendo una tras otras con diversos disfraces, pero finalmente
eran dictaduras militares que respondían al statu quo en el país, era, primero, intimidar a la universidad, segundo, paralizar a la universidad y tercero, aniquilar a las voces vivas de la universidad para que no se siguieran ejerciendo el papel de críticos que venían ejerciendo durante todo el proceso de la guerra en Guatemala. Después de 1982, que se viene toda la política de genocidio en el occidente del país contra los sectores rurales y los sectores campesinos en Guatemala, terminar de acabar con los vestigios en la universidad de las voces que seguían siendo oposición en la universidad. Entre ellos, precisamente los compañeros estudiantes que aún permanecían al frente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León en aquella época. El caso de Héctor Interiano, por ejemplo, un brillante estudiante que es secuestrado en una de las instalaciones de parqueo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se le desaparece hasta el día de hoy, no hay señales de él. Era un buen trabajador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Creo que ahí hubo un rompimiento provocado precisamente por las desapariciones forzadas, por los asesinatos, por todo lo que sucedió, que descabezaron el movimiento estudiantil, descabezaron gran parte de la organización social, que era parte de las estrategias del Estado. Cuando no sirve la canción, porque en la mesa falta el pan, no sé si darte el corazón, mi voz la flor o algún fusil. El hombre es tiempo que se va, temiendo dura un poco más, mas solo vive si se da en una flor o en un fusil. No sé si el tiempo de vivir. La universidad pues está sufriendo justamente un letargo que ha sido producto de la desmovilización, del crimen, de la violencia que el mismo Estado ha impulsado, y creo que como jóvenes pues sí tenemos un papel muy importante. Hemos entendido que la historia de este país es complicada, es difícil y que ha costado sangre de mucha gente, y porque los ideales que todos estos jóvenes, hombres y mujeres han trabajado, pues creo que así es necesaria una continuidad. La universidad ha significado un espacio más de lucha para poder cambiar la realidad de este país, por el significado que tiene al ser la única universidad pública. Fueron los años más crueles de la represión y nosotros aguantamos la persecución, las amenazas y la tendencia a eliminar la inteligencia. Muchas veces se cuestiona que nosotros, los que sufrimos durante la época de la guerra, seguimos buscando el recobrar la memoria, la búsqueda de justicia, y se nos dice que debemos olvidarnos de eso, que tenemos que mirar hacia adelante. Porque si no hay respuestas a las miles de preguntas que surgieron durante la guerra, ¿dónde están nuestros familiares? Y aquellos que lo han vivido saben que uno no puede mirar hacia adelante si no tiene ciertas respuestas. La idea es también dejar como la semilla de la lucha que se dieron en esos tiempos, que nuestros jóvenes, los estudiantes actualmente, los universitarios conozcan para emprender o retomar la lucha que nuestros compañeros y compañeras dejaron, ¿verdad? Que lamentablemente fueron cortados de raíz, y que actualmente los estudiantes puedan retomar ese nivel, digamos, de conciencia, ese nivel de organización, ese nivel de coordinación para el impulso de las luchas que hoy por hoy se nos vienen encima, ¿verdad? Que se reconozca este martirologio universitario es importante porque la universidad durante más de 25 años no lo ha querido reconocer. Siempre ha estado entre nosotros, silencioso, observando, invisible, hambriento, con sus dientes rabiosos. Y sus ojos de hielo, para fulminar los más claros ideales,
que atormentan y atemorizan a los débiles y miedosos que se solapan en la oscuridad y en la muerte. El enemigo siempre ha estado a nuestro lado para intentar opacar la luz que nos conduce a la construcción de una nueva sociedad. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.